Emily Harris estaba lista para casarse, pero cuando llegó el momento, su propia familia no apareció, dejándola sola en un enorme salón de bodas. Su padre Michael, rígido y distante, y su hermana Laura, paralizada por el miedo, parecían incapaces de apoyarla, profundizando su sensación de abandono. Sin embargo, la inesperada aparición de Sofía, la hija de Michael, con un simple susurro de confianza, cambió por completo el rumbo de ese día. Pero solo escuchen cómo un pequeño gesto convirtió el dolor en triunfo, y por qué la justicia y el amor finalmente prevalecieron. Emily Harris estaba de pie en medio del enorme salón de bodas, envuelta en su vestido blanco, con encajes delicados que brillaban bajo la luz cálida de los candelabros. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho, mientras sus ojos recorrían el espacio que, en teoría, debía estar lleno de familiares, amigos y risas. Había imaginado este día durante años, cada detalle cuidadosamente planeado. Los arreglos florales, la música suave, el aroma de las velas, todo diseñado para crear un momento perfecto. Y ahora, frente a ella, el vacío la golpeaba con una fuerza inesperada. Los invitados habían llegado, pero nadie de su familia apareció. No había rostros conocidos entre los asientos alineados con precisión. Ninguna voz cálida para saludarla, ningún abrazo que calmara su nerviosismo. La ausencia se sentía más fuerte que cualquier presencia. Un silencio denso que llenaba el salón como un peso tangible. Emily sintió cómo la ira comenzaba a subir por su garganta, un fuego que parecía arder desde el fondo de su alma. ¿Cómo podía ser posible que nadie viniera a apoyarla en un momento tan crucial? Cada segundo que pasaba aumentaba su frustración, y sus manos, apretadas sobre el vestido, temblaban levemente. Su mirada se dirigió entonces hacia su padre, Michael Harris, quien estaba sentado en un rincón, lejos del centro de atención. Él siempre había sido un hombre reservado pero firme, alguien que había sido un pilar en su vida. Pero allí estaba, con la cabeza gacha, los hombros encorvados, incapaz de levantar la mirada. Emily sintió una mezcla de incredulidad y decepción. El hombre que la había acompañado durante toda su vida, que la había guiado y defendido, parecía ausente de la forma más dolorosa posible. La ira se mezcló con confusión y tristeza, creando un torbellino emocional que amenazaba con desbordarla. Jonathan Blake, su prometido, se acercó intentando ofrecer consuelo, pero sus palabras sonaron vacías frente al vacío del salón. Su presencia, aunque segura y firme, no podía llenar el hueco dejado por su familia. Emily lo miró con ojos llenos de reproche, no hacia él, sino hacia el mundo que parecía haberla olvidado justo en el momento que más necesitaba apoyo. Cada detalle que había planeado con tanta ilusión ahora parecía irrelevante. Cada flor, cada silla, cada rayo de luz parecía burlarse de su soledad. Se apoyó levemente en el respaldo de una silla cercana, tratando de controlar la respiración acelerada. La ira, lejos de disiparse, se intensificaba con cada segundo que pasaba. No era solo la ausencia de su familia, sino la sensación de que el mundo entero estaba en su contra. La novia, por primera vez en su vida, se sintió vulnerable y expuesta, como si la seguridad que había construido a su alrededor se hubiera desmoronado en un instante. Emily cerró los ojos un momento, respirando hondo, dejando que la emoción recorriera cada parte de su cuerpo. Sabía que debía enfrentarse a este día con valentía, pero la ira seguía rugiendo dentro de ella, implacable, recordándole que la vida no siempre cumplía con los planes que uno cuidadosamente trazaba. El salón silencioso se convirtió en un escenario donde la soledad y la frustración se mezclaban,
preparando el terreno para los eventos que transformarían para siempre su vida y la manera en que vería a quienes creía cercanos. Emily sintió cómo su corazón se rompía en pedazos mientras sus ojos recorrían nuevamente el salón. Cada silla vacía parecía un recordatorio silencioso de lo que había perdido antes, incluso de que el día comenzara. El aire estaba cargado de un silencio casi pesado, un vacío que parecía absorber cada pequeño sonido, haciendo que su respiración se sintiera aún más consciente, como si cada inhalación le recordara la ausencia de aquellos que deberían estar a su lado. Su vestido blanco, que antes parecía un símbolo de ilusión y felicidad, ahora se sentía como una armadura frágil que no podía protegerla del dolor que la atravesaba. Jonathan, con pasos cuidadosos, se acercó a ella, extendiendo la mano con suavidad, tratando de ofrecer consuelo. Su voz era tranquila, casi melódica, pero Emily no podía escucharla del todo. Su mente estaba atrapada en un remolino de emociones. Podía ver en sus ojos una mezcla de desconcierto e irritación, no hacia ella directamente, sino hacia la situación que parecía escapar de su control. Cada palabra de consuelo parecía perderse en el vacío del salón, incapaz de llenar los huecos dejados por la ausencia de su familia. Michael Harris, su padre, estaba sentado en un rincón, con los hombros caídos y la cabeza gacha. Un hombre que siempre había proyectado seguridad y firmeza, ahora parecía derrotado ante la situación. Emily lo observó con un nudo en la garganta. Su mirada reflejaba decepción y una tristeza silenciosa, que era más dolorosa que cualquier reproche directo. Cada minuto que pasaba lo veía como una confirmación de que la confianza que había depositado en su familia se encontraba puesta a prueba de una manera que jamás había anticipado. A su lado, Laura, su hermana, permanecía inmóvil junto a la pared, con las manos entrelazadas frente a ella y los ojos evitando cualquier contacto visual. Era evidente que tenía miedo de mostrar apoyo, quizá por sentirse culpable, quizá por no saber cómo enfrentarse a la situación. Emily sintió un profundo vacío al darse cuenta de que incluso quienes deberían haberla acompañado en la celebración parecían atrapados en sus propias dudas, incapaces de tenderle una mano en un momento crucial. En ese instante, una comprensión amarga golpeó a Emily con fuerza. Nadie había venido porque la decisión de casarse había sido completamente suya, pero con un peso que superaba la imaginación de cualquiera. Nadie podía anticipar la intensidad de sus emociones, ni la magnitud de su compromiso. La responsabilidad de ese vacío recaía, de alguna manera, sobre ella misma, y ese pensamiento la llenó de un dolor silencioso y persistente. Era un dolor que no podía expresarse con palabras, un peso que le comprimía el pecho y le hacía sentir que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Emily cerró los ojos por un momento, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Cada respiración era un esfuerzo consciente, una lucha por mantenerse en pie frente a un mundo que, en ese momento, parecía girar sin compasión. Sentía que el tiempo se estiraba, que cada segundo se convertía en una eternidad donde el silencio y la soledad eran sus únicos compañeros. Sin embargo, en medio de ese dolor abrumador, también comenzó a surgir una chispa de determinación, un pequeño resquicio de fuerza que le recordaba que, aunque estaba sola, aún podía decidir cómo enfrentar aquello. El dolor de Emily no era solo por la ausencia física de su familia, era por la revelación de lo frágil que podía ser el apoyo que uno creía inquebrantable. Y mientras se mantenía de pie en el centro del salón, con el vestido blanco que parecía brillar débilmente bajo la luz, comprendió que debía encontrar dentro de sí misma la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Cuando Emily sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, que cada sombra y cada silencio la envolvían como un manto de soledad, percibió un pequeño movimiento a su lado. Era una niña de apenas 9 años, Sofía,
la hija de Michael de un primer matrimonio, que se acercaba con pasos suaves y cautelosos. Había algo en la manera en que caminaba, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos brillantes, que transmitía una mezcla de curiosidad y determinación. Emily la observó en silencio, como si ese pequeño ser pudiera traer consigo algo que hasta entonces parecía imposible, una chispa de vida en medio de la desolación. Sofía se detuvo frente a ella, con la inocencia propia de los niños y la claridad de quienes aún no han aprendido a esconder sus emociones. Por un momento, la niña pareció dudar, como si midiera cada palabra antes de decirla. Y luego, con voz apenas audible, susurró: «Te elegí para ser de mi papá». La simpleza de sus palabras, la pureza del sentimiento detrás de ellas, fue como un rayo de luz que atravesó la oscuridad que Emily sentía en su interior. Todo el peso del abandono, de la soledad y del dolor comenzó a ceder, y por primera vez en horas, Emily permitió que la esperanza tocara su corazón. Ese pequeño gesto, tan sencillo y tan profundo a la vez, cambió por completo la percepción que Emily tenía de la situación. Las sillas vacías ya no eran un recordatorio de la traición o la ausencia de los adultos. En cambio, comenzaron a aparecer un escenario donde aún podían florecer nuevas conexiones y afectos inesperados. Sofía, con su mirada franca y sin juicios, le ofrecía algo invaluable: confianza y aceptación. Emily comprendió que no estaba sola de la manera que realmente importaba. Había alguien que la valoraba genuinamente, que veía en ella no solo a la prometida de su padre, sino a una persona digna de cariño y respeto. Mientras la niña se mantenía cerca, con esa sonrisa tímida que iluminaba su rostro, Emily sintió cómo se liberaba de la sensación de víctima. La fuerza que le había faltado hasta ese momento comenzó a llenarla, un sentimiento tibio y constante que recorría sus hombros, su pecho y hasta la punta de sus dedos. La esperanza no era solo un pensamiento fugaz, sino una energía que la impulsaba a enderezarse, a respirar con más firmeza y a mirar alrededor con ojos nuevos. Jonathan, que observaba la interacción, sonrió con suavidad, notando el cambio en Emily. No necesitó palabras. La conexión entre ella y Sofía decía más que cualquier discurso. Incluso Michael, al percibir el vínculo que se estaba formando, levantó ligeramente la cabeza, con una mezcla de alivio y orgullo que apenas se contenía. El silencio del salón, que antes parecía abrumador y frío, comenzó a llenarse de promesas implícitas. Nuevas relaciones, nuevas formas de apoyo y una certeza silenciosa de que, aunque el día no había comenzado como Emily había esperado, aún podía convertirse en un momento memorable. En ese instante, Emily comprendió algo esencial. La esperanza no siempre llega a través de grandes gestos o palabras rimbombantes. A veces, se manifiesta en un susurro, en una mirada sincera, en un acto de confianza que rompe barreras invisibles. Sofía le había dado eso, y con ello, Emily encontró la fuerza para seguir adelante, para dejar atrás el dolor y mirar hacia el futuro con una nueva claridad. Emily respiró hondo y con una determinación recién descubierta dio un paso hacia Michael. Sus manos se encontraron y se entrelazaron con firmeza. Un gesto simple pero cargado de significado. No necesitaban palabras. La conexión entre padre e hija era palpable, y en ese momento, Emily sintió cómo el peso de la soledad y el abandono comenzaba a desvanecerse. Michael levantó la cabeza lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo, alivio y emoción contenida. La tensión que había dominado el salón desde la mañana empezó a disolverse, y una sensación de calma reemplazó la incertidumbre que había acompañado a Emily durante tantas horas. Jonathan, de pie a un lado,
observaba con una sonrisa sincera y respetuosa. Había visto la transformación de Emily, de una novia sumida en la ira y el dolor, a una mujer capaz de enfrentar la situación con valentía y ternura. Su mirada transmitía admiración y apoyo, un reconocimiento silencioso de la fuerza interna que Emily había demostrado. No era solo la novia perfecta que había planeado cada detalle de la boda. Era alguien que había encontrado la capacidad de transformar un momento de crisis en un triunfo personal. Poco a poco, los invitados comenzaron a llegar, atraídos por la noticia de que la ceremonia continuaría. Con cada llegada, la atmósfera del salón cambió. Las voces se mezclaban con risas suaves y saludos cálidos, y los espacios vacíos comenzaron a llenarse de vida. Las flores, la luz de los candelabros y la música que flotaba suavemente por el aire se convirtieron en testigos de un nuevo comienzo. Emily sintió cómo su corazón, que había estado cargado de ansiedad y tristeza, ahora se llenaba de una emoción distinta: satisfacción y esperanza. La relación con Sofía, que había comenzado como un pequeño gesto de confianza, se consolidó de manera natural. La niña permanecía cerca de Emily, tomándola de la mano y compartiendo miradas cómplices que hablaban de aceptación y cariño mutuo. Cada sonrisa de Sofía, cada risa que escapaba entre sus labios, reforzaba en Emily la certeza de que no estaba sola, y que los lazos familiares podían reconstruirse y fortalecerse incluso después de la decepción y la ausencia. Cuando Michael los observó, la emoción se volvió tangible. Su mirada, llena de gratitud y ternura, se posó en Emily y Sofía, y un silencio de admiración recorrió a los presentes. En ese instante, el salón no era solo un espacio físico. Se había convertido en un lugar de reconciliación, amor y nuevas oportunidades. Los espectadores sentían cómo el poder de la voluntad, el amor y el perdón podía transformar una situación dolorosa en un momento de inspiración y esperanza. Emily comprendió, mientras sostenía la mano de Michael y veía la sonrisa brillante de Sofía, que había alcanzado un triunfo más profundo que cualquier planificación de boda. Había restaurado la confianza, había creado un vínculo verdadero con su nueva familia y había encontrado en sí misma la fuerza para perdonar, amar y seguir adelante. Su corazón, antes agitado por la ira y el dolor, ahora latía con un ritmo sereno y firme, lleno de gratitud y alegría. El momento final llegó con una risa compartida entre Emily y Sofía, un sonido que iluminó el salón y que fue recibido con sonrisas entre los invitados. Michael los miraba con orgullo silencioso, y todos comprendieron que habían sido testigos de algo más grande que una boda. Un triunfo de la resiliencia, el amor y la esperanza humana. En ese instante, cada corazón presente se sintió inspirado, recordando que incluso en medio de la adversidad, la fuerza del cariño y la determinación puede transformar la vida de manera extraordinaria.